Bueno, doctor Malpartida, muchísimas gracias, como siempre os doy a usted y al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital por invitarme, por tener este espacio, abrirlo al público en el cual tratamos temas que, que tienen que ver directamente con la figura de ese importantísimo filósofo hispanoamericano que es Juan David García Vaca. Y en este caso, perdonadme, en este caso vamos a tratar el tema de renovación intelectual e innovación según el criterio, el concepto crítico de Juan David García Vaca. Pues, por supuesto que la influencia que ha tenido García Vaca dentro de la ciudadanía venezolana, quiteña, mexicana o importante, quienes nos puedan escuchar ahora, que sean una generación nacida a partir de los años 2000, posiblemente no entenderán esto que estoy diciendo, pero García Vaca era un hombre que era muchas veces consultado por los medios de comunicación, le hacían entrevistas periodistas de muy alto nivel intelectual para que pudiera darnos su visión política, filosófica, sociológica de los acontecimientos que se estaban dando en ese momento, no solamente en Venezuela en particular, que era donde residía, sino que era consultado incluso luego de la muerte de Franco aquí mismo, en España, ¿no? Como todos sabemos, o bueno, como ya hemos dicho anteriormente, García Vaca parte de Europa por motivos de la Guerra Civil Española y llega a Quito. ¿Y qué se encuentra García Vaca en Quito? Pues a él le ofrecen renovar, por no decir fundar, la Facultad de Filosofía de la Universidad de Quito, ¿no? Además de eso, también trabaja en centros de enseñanza no universitarios, no universitaria, perdón, pero que formaban parte de la formación del ciudadano quiteño, que incluso creo que era de un nivel económico importante, ¿no? Por lo tanto, García Vaca ejerce una influencia pedagógica, pero también una influencia de renovación de lo que es la filosofía, en especial en ese momento en Quito, pero que luego se desborda por Latinoamérica, porque es invitado a ir a diferentes seminarios y encuentros en México. Y esto, voy a hacer un pequeño inciso aquí. La primera vez que va García Vaca de invitado a México, va porque Ortega y Gasset, estando en Argentina, rechaza una invitación que se le hace para una conferencia o un encuentro filosófico que hace la Universidad Nacional Autónoma de México, y la figura más importante para ese momento, luego de Ortega y Gasset, sería García Vaca. Seguramente no llamaron a Gaos porque bueno, ya Gaos estaba en México. Por lo que no estamos hablando de un filósofo cualquiera que está en Quito, digamos, exiliado, y que no tiene ningún tipo de influencia. Luego que él está en Quito, pasa a México. En México dura unos cuantos años. Ahí también da clases de griego, da clases de lógica, y se encuentra continuamente celebrando o participando en encuentros filosóficos con los grandes filósofos del momento, entre ellos por supuesto José Gaos. Y entonces empiezan a formar una gran cantidad de filósofos importantes en México que hasta el día de hoy son recordados. Eh, Dígame.
hay un piso aquí, ¿no? Pero, o sea, el uso era uno en Madrid, que es piso ahí tienes ahora. El proyecto tiene que ser sí. Bueno, vas a tomar café. ¿Vas a tomar café? Sí, tienes toda la razón. De hecho, no solamente él trabaja la figura de Bello, sino que en un trabajo de investigación que estuvo haciendo él para revisar ciertos archivos en la Biblioteca Nacional en Caracas, si no recuerdo mal, si ese era el instituto, él se encontró un pequeño diario o un pequeño libro que era de Francisco de Miranda, y se dio cuenta que a pie de página o a lo largo del libro Francisco Miranda iba haciendo pequeñas notas, tomando pequeñas notas, y García Vaca pudo estudiar ese libro, y a partir de ahí hizo un pequeño libro sobre la filosofía de Miranda, sobre Francisco de Miranda, el cual fue publicado y que a mí me parece que es el único tratado que se tiene, el único, digamos, libro, mejor dicho, que se ha publicado acerca de la filosofía de Francisco de Miranda. Entonces, es un hombre que estaba muy, vamos a decirlo de esta forma, entusiasmado por recuperar el pensamiento filosófico anterior a su llegada y de los personajes realmente importantes de la filosofía hispanoamericana, ¿no? Correcto. Y, y por eso, de hecho, aquí tengo una nota, ahora que me lo acabas de decir, que en el libro Elogio de la Técnica hace una mención en su prólogo, Juan David García Vaca, no sé si aquí se los muestro, Elogio de la Técnica, donde él hace una pequeña reseña sobre el propio Andrés Bello, ¿no? No la encuentro ahora, pero está entre las primeras páginas, no quiero quitarles a vosotros tiempo importante. Bueno, aquí dice: para tal historia basta con una mente servida del sentido de olfato, dice, del estilo de esos sentidos que Andrés Bello denominó, inventando la palabra, plesioscópico. Es decir, solo desde el siglo pasado la inteligencia humana ha percibido lo histórico sirviéndose de sentidos de tipo aposcópico, y es también palabra de Bello. Es decir, que era un hombre interesado de ir al manantial, como decía él, a donde surgía realmente la fuente primaria de la filosofía. Y no solamente estamos hablando de estos filósofos antaños, también sirvió, por ejemplo, él sirvió de influencia al hoy bastante estudiado Adolfo Sánchez Vázquez, de quien no fue directamente su profesor, pero cuenta Sánchez Vázquez en algunas de sus memorias que bueno, que era muy amigo de García Vaca, y que fue a través de García Vaca que Sánchez Vázquez conoció de primera mano la filosofía heideggeriana. Y él deja un pequeño dato, Sánchez Vázquez, en esos recuerdos, que dice que García Vaca tenía una traducción de Heidegger, que fue que era personal, era del propio García Vaca. Por lo tanto, no fue solamente José Gauss quien tradujo Ser y Tiempo. Ya lo había traducido, o lo tradujo paralelamente, un poco antes, un poco después, el propio García Vaca, ¿no? Porque además, uno de los
de estos grandes pecados que se tiene acerca de no solamente la figura de García Vaca, sino de los filósofos del exilio en general, es que no se les reconoce, y esto no es algo mío, sino que lo ha dicho muchas veces el profesor Antolín Sánchez Cuervo, investigador del CSIC y un gran conocedor de la filosofía del exilio, que el gran pecado que se tiene acerca de ellos es que siempre se habla de su filosofía, pero poco se dice de el valor de traducción que tuvieron todos estos filósofos para poder llevar la filosofía moderna, explicarla y llevarla en castellano a la filosofía hispanoamericana, ¿no? O sea, para poder explicarla. Correcto. Correcto. Sí, bueno, esto lo quería decir yo más adelante, pero sin duda alguna, eh, esta es una de las herencias que nos deja García Vaca desde su filosofía de la técnica, que es la capacidad de poder discutir, de poder llevar a debate, o de poder llevar a la tribuna eh, la bandera de ideas hispanoamericanas de mediados del siglo XX, con esas ideas tan vigentes, con una vigencia tal que podamos discutir hoy temas tan actuales como el transhumanismo. Es decir, ya sabe usted que de las líneas que yo trabajo de filosofía de la tecnología es definitivamente la tesis que estoy planteando acerca de que la filosofía garcía-vaquiana es precursora y, como dice mi director de tesis, el doctor Antolín Sánchez Cuervo, es crítica, precursora, pero también crítica del transhumanismo moderno. Ahora, esa idea no nace en Wolfram González ni nace en Antolín Sánchez Cuervo, ya esa idea la había plasmado, creo que desde el año 93, el doctor Roberto Arechaga Burgos, de la Universidad de Deusto, en su tesis doctoral. Pero sí es cierto que él veía que había una similitud muy destacada, muy relevante entre el transhumanismo en la vertiente de Max More y la filosofía garcía-vaquiana. Y de ahí pues nace esta idea de poder hacer una tesis acerca de la filosofía de García Vaca, pero ya tratándolo como pilar fundamental desde el castellano de una filosofía trascendentalista, por decirlo de alguna manera, aunque esto nos pueda llevar a otros sentidos, pero transhumanista, transfinita, si lo queremos decir de alguna manera, y tenemos muchas herramientas para poder plantearlo. Dígame. Sí, fíjese que si nosotros nos preguntamos qué había antes de García Vaca cuando él llega, y esto lo digo para poder luego
hablar de esto que me dices. Antes de García Vaca, ¿qué había en Latinoamérica? ¿Qué se hacía? ¿Había filosofía? Pues por supuesto que había filosofía en Latinoamérica, pero había una tradición filosófica que estaba muy marcada por una herencia escolástica, había una recepción desigual de la filosofía moderna, ¿no? Y había una filosofía que no estaba, digamos, al nivel de la filosofía europea, sobre todo estas nuevas tendencias como el positivismo, etcétera. No era, digamos, una filosofía contemporánea para el momento en el que García Vaca llega, y no estaba eso plenamente consolidado. Esa visión con la que venía García Vaca no existía en Latinoamérica. Por eso cuando llega él, las universidades intentan captarlos porque buscan que García Vaca funde, como lo hizo por ejemplo en Caracas. Cuando llega a Caracas funda la Escuela de Filosofía en el sentido moderno, funda el Pedagógico de Caracas, lo hacen decano, pues aparte de una larga carrera que hizo en la Universidad Central de Venezuela, porque él funda, digamos, las bases de la filosofía contemporánea y moderniza, por supuesto, junto a otros. No estaba García Vaca solo, seguramente tuvo no solamente excelentes pupilos, excelentes alumnos, sino también excelentes compañeros que pudieron ponerse al nivel de García Vaca para poder renovar e innovar. En el caso de Venezuela, como ya lo había hecho en Quito, la filosofía latinoamericana, ¿no? Entonces, eso que él se encuentra en Latinoamérica no es más que una enseñanza de tipo religiosa, una formación universitaria bastante clásica. Luego que él está y que se asienta allá en Latinoamérica, empieza una influencia a través de la figura de García Vaca en la filosofía latinoamericana, del positivismo y por supuesto de la modernidad, ¿no? Y entre otros temas, por ejemplo, la filosofía de la técnica, porque ciertamente en México Gauss y Nicholl habían hecho ya algunos estudios sobre la filosofía de la técnica. Previamente, antes lo había hecho Ortega desde la Magdalena aquí en España. García Morente, si no recuerdo mal, también había tratado temas particulares sobre la técnica. O Xirau, es que, perdónenme la imprecisión, es que no recuerdo si fue Xirau padre o fue García Morente, pero ya se había tratado temas sobre la técnica. Pero García Vaca, digamos, escribe en 1968 este libro tan particular que es Elogio de la técnica, ¿no? Donde ya plantea y da claridad, da luz a los claroscuros del pensamiento técnico-tecnológico, o la crítica tecnológica desde la filosofía hacia la técnica, que estaban planteando filósofos como Nichols y Gao desde México, que están justamente en contra de una supremacía técnica, de una tecnocracia, ¿no? Que era lo que ellos veían en el horizonte del desarrollo técnico-tecnológico, en favor de la filosofía orteguiana. García Vaca renueva ese pensamiento y dice, no, vamos a ver que la tecnología es justamente la empresa de novedades en ser, y es el hombre el empresario de novedades en ser. Humaniza, digamos, la técnica y hace del hombre, digamos, un ser, por decirlo de alguna forma, destinado al desarrollo tecnológico, porque la plenitud del ser humano se va a dar en favor del desarrollo técnico-tecnológico que pueda generar, ¿no? Porque es la técnica el instrumento también para que en el ser humano se pueda generar, desarrollar, ampliar o encender esa chispa, ese centello de transfinitud, ¿no? Ahora, rápidamente, perdóname, recordemos que García Vaca venía de formar parte del Círculo de Viena, y eso por supuesto le daba una visión muy distinta a García Vaca de lo que era la filosofía que se tenía que hacer en ese momento histórico, pese a que también era un gran conocedor de la teología y de la filosofía escolástica. ¿Me decías algo, profesor? ¿Qué más que obsesión? Sí.
¿Quién te dice tu madre? Ya. Hombre, pues como mi familia, que es cosa moderna, no es. Yo ayer, ¿tú crees que les gustó? No me gustó nada, y sobre todo lo del el primer plato no me gustó nada. Es que hubo un momento que se quedaron ahí, que dejé de. Solo comía Javi y los demás estaban ahí que no comían más. Ah, sí. No, bueno, pues, hombre, porque el brócoli te muy sano. Porque el brócoli es muy sano, ¿no? Sí, fíjate que García Vaca traduce, esto yo creo que lo hemos hablado antes, yo sé que lo sabes, pero para nuestros oyentes, para quienes nos están viendo, traduce las obras completas de Platón, porque García Vaca tenía un gran dominio de las lenguas, de lo que llamamos las lenguas muertas, o de las lenguas clásicas, para decirlo de una mejor forma. Yo estoy seguro que García Vaca dominaba por su formación teológica, que además fue teológica escolástica, no solamente dominaba el latín y el griego, sino que seguramente dominaba el arameo y el hebreo, además de que no solamente se dedicó a la traducción en lenguas antiguas, sino que también tradujo, ya te digo, a Heidegger, por lo que sus estudios en Alemania le permitieron, aunque él dice que no en sus memorias, pero por supuesto que dominaba el alemán, hablaba por supuesto francés, castellano e incluso inglés, porque él hizo unos estudios de economía en Inglaterra en una oportunidad, ¿no? Pero esto, además de que con un influyente editor, escritor español que estaba en el exilio, que ahora mismo en México, exiliado en México, que ahora no recuerdo más, también le ayudó a traducir de manera personal el libro de la Odisea, ¿no? Entonces, yo, profe, quiero resaltar que García Vaca no solamente, y por eso el título de esta obra, no solamente fue una persona que fue a reafirmar la filosofía clásica por su propia formación teológica, filosófica, macarrónica, como dice él, en latín macarrónico, cuando daba clases de griego y también enseñaba latín, y historia de la filosofía. Recordemos que él escribe un libro buenísimo sobre los presocráticos. Entonces él no solamente va a reafirmar un tipo a la historia de la filosofía desde los estudios universitarios, sino que también va a renovarla, y sobre todo con un concepto muy clave, el de la innovación. Para García Vaca la innovación era fundamental, y su concepto crítico es el resultado de la fuerza explosiva, de la técnica. O sea, en ello se basa, en el resultado de una fuerza explosiva que viene desde la técnica, que posee la técnica. ¿Por qué? Porque la innovación va a venir dada a través de la creación de novedades y no de reformas, que es distinto. Rompe, según esa fuerza explosiva de la técnica, cualquier esencia fija, y además convierte al ser en un ámbito abierto de posibilidades. Esto está muy ligado con el tema de la transustanciación. Quienes nos han escuchado antes pueden darse cuenta que siempre orbita en torno a la figura de García Vaca, su concepto de transustanciación. Y por supuesto que la innovación entonces nos va a generar un nuevo tipo de visión técnica, la cual no se va a limitar a repetir modelos, que va a producir innovaciones que van a revolucionar el mundo humano. La explosividad técnica moderna
él la hace saber como de tipo ontológica, lo cual nos enseña que lo natural no es lo transmutable y que demuestra que el ser siempre es posibilidad. Y por último, decir que según García Vaca, la innovación es un atentado contra todo orden fijo y abre horizontes inéditos de realidad, por lo que no es solo progreso instrumental. Si tienes algo que complementar, profesor. Yo es que lo dije rápido porque sé que tenía media hora nada más. Correcto. ¿Has visto hace poco estaba reunida? A ver, sí, estaba. Gracias, profesor Malpartida. Muchísimas gracias. Y hasta pronto. Estaba lesionado.